Escritura. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en 1 Timoteo. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 al 20. Ya en la reunión anterior hemos meditado del verso 1 hasta el 11, creo que el Señor nos habló profundamente el sábado pasado, amén. Pero vamos a avanzar en el estudio y si el Señor permite, si Jesús no viene antes, porque como recién estaba diciendo nuestro hermano, lo estamos esperando de un momento a otro, amén. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica, porque no está pensando, va a venir dentro de 10 años, bueno, después arreglo las cosas, ¿no? El que tiene esta esperanza se purifica, porque lo está esperando, amén. Gloria a Dios. Si el Señor no viniera antes, el sábado que viene, tenemos el capítulo 2, son 15 versículos, un capítulo muy, muy interesante. Recomendamos a los hermanos que no falten a escuchar los estudios bíblicos, porque a través de ello nuestra fe se va robusteciendo y vamos aprendiendo para poner por obra la palabra del Señor. Dice así, 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? Ya hemos orado al Señor, creemos que el Señor ha oído nuestra oración. Así que tomen en sus asientos, vamos a meditar la palabra de Dios. Amén. El apóstol, después de una introducción, comienza a dar gracias al Señor, que fue el que lo fortaleció. Amén. Por eso en Efesios nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted espera que otros le fortalezcan, es probable que se lleve desilusiones, pero cuando espera en el Señor nunca va a salir avergonzado, porque los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, dice la palabra. Amén. Así que aunque un día parece que ya no va a poder seguir más, pero el Señor le va a dar nueva fuerza. Y aunque usted llegue al punto, si es un siervo, una sierva del Señor, llega a un punto como llegó Jeremías, de decir no hablaré más en tu nombre, el Señor lo va a fortalecer y a través del fuego del Espíritu va a volver a arder la llama ministerial en su corazón. Amén. Usted que dijo un día frente a los problemas, nunca más voy a ser ni pastor, ni anciano, ni nada, nunca más, pero Dios tiene misericordia y lo va a fortalecer, porque cuando Dios tiene planes, Él lo va a hacer. Amén. En un momento de lucha, es cierto, parece que queremos largar el arado y las riendas y bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero el Señor le va a fortalecer. Estamos en un tiempo que los que ministran la palabra necesitamos ser fortalecidos por el Señor, porque las luchas, las presiones para que entre el mundanismo, para desanimarlos en la obra, siempre serán grandes. Toda la vida el mundanismo presionó. Es una cosa que nunca deja de presionar para entrar. Pero si el Señor nos fortalece, siempre lo vamos a poder rechazar. Si no nos fortalecemos en el Señor, si no recibimos esa fortaleza, va a ser vencido. Pero qué bueno es que dice la Biblia, no sea vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Uno ve la gente que no conoce a Dios, no puede soportar las presiones. Las noticias
de los suicidios de personas que parece que tenían tanto poder, pero le faltaba el principal poder, por eso no pudieron soportar las presiones, porque le faltaba el poder del Espíritu Santo, ese poder que nos fortalece. Y yo creo que usted no está pensando en suicidarse. Si tiene el Espíritu Santo de Dios, está esperando algo mejor. Lo que dijo nuestro hermano, tenemos una morada que Jesús dijo, voy a preparar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, Dios, doy gracias al que me fortaleció. Por si alguien tenía una duda clara, que fue Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y Él recibió fortaleza, viendo la misericordia que lo puso en el ministerio, lo tuvo por fiel poniéndole en el ministerio. La palabra de Dios llegó a la vida del apóstol y Él permitió que la palabra sea hecha carne en él, ¿no? Como dice en San Juan, que Jesús era el verbo y aquel verbo fue hecho carne, vino y habitó entre nosotros. Cuando nosotros recibimos la palabra tiene que llegar a ser parte de nuestra vida. Como en una oportunidad estaba enseñando sencillamente, con ilustraciones, lo más sencilla posible, dije que cuando uno tiene una galletita en la mano, uno la puede ver, o un pedazo de pan, es pan, lo tiene en su mano. Pero una vez que usted lo puso en su boca y entró en su cuerpo y llegó a su estómago, allí va a alimentar a todo el organismo. Todo ese pan ya no se puede decir más es pan, porque pasa a ser esa fuerza que le da a mi cuerpo y al suyo para que se mueva, para que ande, le da esa energía para que el cuerpo camine. Si usted no come, se debilita y cae, pero al entrar el alimento en su boca pasa a ser parte de su cuerpo y lo fortalece. La vitamina que había en ese pan llega hasta la punta de los dedos, llega hasta los pies para tenerle a los ojos, a todo el cuerpo. Así cuando la palabra de Dios llega y le permitimos que entre en nuestra vida, llega a todo nuestro ser, nos fortalece en el nombre del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y como la palabra, como dice el verso 15, esta palabra es fiel la palabra. No es que un día nos va a decir una cosa, otro día otra, o con el transcurso del tiempo la palabra cambiaría. No, la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar nunca. Siempre va a ser lo mismo. En cuanto a las promesas para bendición y en cuanto a las advertencias para juicio, la palabra de Dios es fiel. Quiere decir que no varía, que no cambia a través del tiempo. La palabra del Señor siempre permanece inalterable. Ahora, si la palabra le permitimos que actúe en nuestra vida y la palabra es fiel, ¿cómo llegaremos a ser nosotros? Si la palabra es fiel, ¿cómo seremos nosotros? Cuanto más permitamos que esta palabra fiel actúe en nosotros, también seremos fieles porque llega a ser parte de nuestra vida. Amén. La palabra nos dice cómo conducirnos, cómo hablar, cómo vestirnos, cómo estar como una columna allí en el templo de nuestro Dios. Dice la Escritura, verso 13, tiempo pasado, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Esta palabra blasfemo quiere decir, es una palabra que habla de difamar, de injuriar, de maldecir, de ultrajar, de calumniar. Cuando hablamos, el apóstol dice, habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor, está hablando en el tiempo, como dice aquí, que lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de Dios fue más abundante. Yo creo que cuando hablamos de esto, vemos la humillación del apóstol de no olvidarse de dónde lo sacó el Señor. Dice la Escritura que algunos, habiendo olvidado la antigua purificación de sus pecados, esto dice en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9 creo que es, dice que algunos 1:9. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice que algunos, habiendo olvidado la antigua purificación de sus pecados, de repente se vuelven soberbios y se olvidan de dónde lo sacó el Señor. Y empieza a pretender que yo en la iglesia debería hacer esto y debería hacer lo otro. Pero él era un apóstol, llamado por Jesucristo el Señor, y él no dijo, yo merecería hacer esto o lo otro. Dijo, yo no merecía nada, porque era un blasfemo, era un perseguidor. Pero dice la Escritura, pero fui recibido a misericordia. ¿Cuántos pueden reconocer que el Señor los ha recibido a misericordia? Amén.
Gálatas capítulo 5, verso 25. Leemos en el nombre del Señor. Gálatas capítulo 5, verso 25. Nos dice así la Sagrada Escritura: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, ¿no? Si decimos que el Espíritu de Dios está gobernando nuestra vida, si decimos que realmente el Espíritu de Dios está en nosotros, tienen que verse los frutos del Espíritu. Amén. Y el fruto del Espíritu nunca es vanagloria, nunca es envidia, nunca es celo, nunca es pretender los mejores lugares. El fruto del Espíritu es la humildad, la paciencia, la benignidad, la templanza. Si andamos en el Espíritu, si somos espirituales, no nos estaremos irritando unos a otros, sino nos gozaremos en el Señor de lo que Dios está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Y aunque tengamos reuniones preciosas, y aunque el Espíritu Santo esté en medio nuestro derramándose, nunca se lo diremos a otro para hacerlo sentir mal, sino para animarlo a que comparta la misma bendición. Porque de repente parece que cuando el Espíritu Santo en su misericordia se mueve, de repente queremos hacer ver que donde yo estoy siempre hay más bendición que donde están los demás, ¿no? Y yo creo que hay bendición del Señor, pero nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, que no mereceríamos que el Espíritu Santo se esté manifestando en esta noche. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Alabe al Señor, dele gracia, hermano. Y si el Espíritu Santo se manifiesta en el templo central, en algún anexo, en algún lugar, nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y eso nos hace vivir en humildad, y en la gracia de Dios va a crecer siempre en un culto donde se le da la gloria de vida a Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Por eso Él dijo al único Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único sabio Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él siempre tenía presente de reconocer aquel, gloria a Dios, que lo había sacado un día de ese lugar tan tremendo, cuando era un perseguidor. Si usted quiere leer un poquito la historia de lo que era el apóstol Pablo, a lo mejor algún hermano nuevo en la fe no sabe lo que era el apóstol Pablo. Y él dice que esto fue un propósito de Dios también. ¿Para qué? Para que la gracia del Señor, que fue abundante, más abundante en amor, como dice la Escritura, verso 16, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Así que de repente alguno puede pensar, soy demasiado pecador para que el Señor me ame, porque hay de todo. Hay el que tiene la soberbia, que cree que es tan bueno que, bueno, el Señor me amó a mí porque sabía que yo valía la pena, que me necesitaba en su obra, entonces me salvó a mí porque era gran cosa. Pero están los otros en la otra punta, que creen que a lo mejor ni siquiera Dios los ama, o quién sabe si Dios le perdonaría ciertas cosas. Yo recuerdo en un penal, justamente me sirvió el ejemplo del apóstol Pablo, me sirvió, fue un ejemplo precioso. Por eso dice la Biblia, Dios mostró su clemencia en mí para ejemplo de todos esos que habían de creer. Y este muchacho que estaba allí en el penal y le hablé de Jesucristo el Señor, bueno, él recibió a Cristo y todo, pero ahí había todavía algunas dudas, algunos pájaros que querían comer la semilla. Y él me dijo, me habrá perdonado, pastor, el Señor. Pero claro, ¿cómo no te va a perdonar? Si Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero el muchacho me dijo, pero pastor, dijo, en ese lenguaje que hablan los presos, dijo, pero yo hice 2 muertes, dijo, ¿será que Dios me perdonará que yo maté 2 personas? Y yo le dije, ¿cómo fue eso? Dijo, bueno, en una pelea, dije, yo vi que me iban a matar y le gané de mano, dijo, los madrugué y yo los maté, dijo, antes una salida de un baile. Y bueno, contó un poquito el problema, cómo era. Y yo le dije, mira, te voy a decir lo que pasó con alguien que llegó a ser el apóstol Pablo. Esto es lo que pasó, lo que dice aquí en Hechos capítulo 3, cuando el apóstol Pablo no lo llamaban el apóstol Pablo,
Le llamaban Saulo de Tarso porque él vivía allá en Tarsis. Y dice, Saulo de Tarso consentía en su muerte. Estamos leyendo Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Dice que Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. Si usted lee 3 versículos antes, cuando apedrearon a Esteban, dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice que Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Oiga, ¿quién era el apóstol Pablo antes de ser apóstol? Verso 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto era quién era Saulo de Tarso. Como les dije en una oportunidad, vi un documental del islamismo cómo apedreaban a una persona. Yo le quiero decir que si usted llega a ver ese documental, cómo muere una persona apedreada, se va a conmover, todas las fibras de su ser se van a conmover. Eran una pareja que habían sorprendido en alguna falta y bueno, los trajeron allí en medio de un grupo, era una multitud de casi el doble de los que estamos aquí, hicieron como un círculo grande en unas calles de tierra donde había piedras y de todo, y allí dijeron, los que medio dirigían ese juicio, dijeron, ¿por qué los iban a apedrear? Los iban a matar apedreados. Y comenzaron a tomar piedras, tremendas piedras. Generalmente las primeras los arrojan las personas, testigos y personas que le acusaron, son los primeros que tienen que comenzar la ejecución, las víctimas o familiares de las víctimas. Y empezaron a tirar y a tirar piedra. No eran cascotitos chiquitos, eran como medio ladrillos, piedras grandes que le tiraban así cuando le pegaban en la espalda, se retorcían y se agarraban la cabeza porque las piedras empezaron a pegar por todos lados y empezó a brotar la sangre y cada vez más, hasta que algunas los desmayaron y cayeron al suelo y siguieron tirando como fieras hasta que quedaron allí inmóviles, hasta que desangrados murieron. Es algo horrible. Le aseguro que si usted llega a ver eso, no va a dormir varias noches pensando lo que era una ejecución a piedras. He visto otros documentales de fusilamiento, otra cosa, no es tan impresionante como ver cuando apedrean la multitud enardecida a una persona y trata de esquivarse de aquí y de allá y las piedras llueven de todos lados. Así estaba Esteban y ahí estaba Saulo inmóvil. Sí, tiene que morir porque este no es del judaísmo, no es de nuestra religión, tiene que morir porque habla de un Jesús que dice que es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Y allí moría Esteban, pero Esteban no se atacaba y no decía que le dolía. Dice que elevó su rostro al cielo y dice que el rostro de él brillaba como un ángel, dice la palabra. Y decía, lo veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y dice que tanto eran que se preguntaron los que le iban a apedrear, pero esto es así. Y dijeron, sí, es así. Y él contaba la visión que estaba viendo en ese momento. Y mientras las piedras llovían, decía, Señor Jesús, te encomiendo mi espíritu. Y todavía orando, podría haber dicho, Señor, míralos bien, castigalo a cada uno. Pero oró, Padre, y no les imputes este pecado, Señor. No se lo tomes en cuenta. Y esa oración de aquel siervo de Dios que estaba partiendo como el primer mártir de la iglesia no fue en vano, porque esa oración fue escuchada. Aquel que estaba allí recibiendo las ropas ensangrentadas de Esteban no sabía que unos días más iba a estar predicando la palabra y diciendo, sí, es verdad, ese que yo perseguí tanto tiempo, ese es Jesús, ese es el Salvador del mundo. Gloria al nombre de Jesús.
Santo el nombre del Señor. Y yo pude usar este pasaje y decirle a aquel joven: Saulo era un perseguidor, un asesino. No fue en una defensa, en una pelea, no fue una venganza. Saulo de Tarso mató a siervos de Dios, mató a hombres y mujeres que adoraban al Dios vivo y verdadero. Era un perseguidor del cuerpo de Cristo, pero Dios tuvo misericordia de él y también la va a tener de ti. No importa lo que hayas hecho, en esta noche tienes que creer para no naufragar en la fe. Tienes que creer para no naufragar en la fe. Que el diablo de repente te quiera hacer ver que vos no vas a entrar en el cielo. Que este pasaje del apóstol te anime en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Que si Dios perdonó a Saulo de Tarso, ¿cómo no te va a perdonar a ti y a mí también? Por eso dice: fui recibido para que Dios mostrase lo que es la clemencia del Señor, lo que es la misericordia, el perdón de Dios. ¿Puede decir amén? Dice: habiendo sido un perseguidor, un perseguidor. Debemos distinguir qué es un blasfemo, un perseguidor. Debemos distinguir algo que nos puede ayudar a entender un poco la justicia de Dios también. Él era un blasfemo, Él era un blasfemo, un maldiciente, un blasfemo. Ahora tenemos un blasfemo por una parte, pero dice la Escritura, ¿qué era él en ese momento? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo en ignorancia e incredulidad. Incredulidad, dos cosas que hay que tener en cuenta. Él era un blasfemo, pero todavía no había llegado a ser un hijo de Dios. Todavía no había conocido quién era el Señor Jesucristo. Por eso perseguía y blasfemaba y mataba a los creyentes, los echaba en la cárcel. Me lo imagino con pelotones de soldados yendo, rompiendo las puertas y sacando a los creyentes y hundiéndolos allí en las cárceles. Hasta que un día, como dicen Hechos en el capítulo 9, de repente, cuando iba con cartas, mire, Hechos 9, del 1 en adelante, dice la Escritura que Saulo estaba tan impregnado de este odio contra los creyentes que, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Puede decir amén? No vamos a seguir leyendo el relato de su conversión, pero ahí va el Saulo de Tarso, creyendo que tenía autoridad, que tenía poder, y creyendo que estaba persiguiendo a hombres y a mujeres. Pero en realidad, cuando alguien persigue a los siervos, las siervas de Dios, cuando alguien persigue a los hermanos de la iglesia, usted que está recibiendo persecución en el trabajo, en la escuela, de los vecinos que se burlan, de familiares, en realidad no es a usted sino al Señor. El Señor no dijo: ¿por qué perseguiste a Esteban? ¿O por qué perseguiste a otro? Dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque lo que le hacen a usted o a mí se lo están haciendo al Señor. Y el Señor es el que llega al momento que toma cuenta de todas las cosas. ¿Puede decir amén? Pero ¿cómo se encarga el Señor de arreglar las cosas? Que en vez de matarlo a Saulo y a todos los sacerdotes, hizo que se convirtiera. ¡Qué grande la misericordia del Señor! Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está orando por aquellos que le persiguen y le ultrajan? ¿Está orando que el Señor los haga polvo? Ora como Esteban: Señor,
No le tomes en cuenta, Señor. Ten misericordia. Que Dios pueda hacer una obra en ellos también. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura que él iba por el camino y pensaba, ahora cuando entre en Damasco voy a hacer así, así, asado. Esos eran los planes que tenía el hombre. Quizá algún amigo que está aquí en esta noche por primera vez tiene planes. Alguien que está escuchando tiene planes. Voy a hacer esto, aquello y lo otro. Pero no cuenta que en el camino hay dos personajes que te pueden aparecer. De estos dos personajes depende el futuro de tu camino. El camino de la vida, tarde o temprano te vas a encontrar con estos dos personajes. Uno es aquel que dice en San Juan capítulo 10, verso 25. Aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino le salió alguien que le robó todo, lo golpeó, lo hirió y lo dejó tirado en el camino medio muerto. Y el otro que te puedes encontrar es con Jesucristo el Señor. De esos dos encuentros depende el futuro de tu vida. Pero si esta noche te aparece Jesús en el camino, no lo dejes pasar de largo. Haz como hizo Saulo de Tarso. Señor, ¿qué quieres que haga? Porque no podía seguir más su camino. ¿Qué quieres que haga? Y en aquel momento Saulo de Tarso dejó de ser Saulo de Tarso para convertirse al Señor Jesús. Y dice la Escritura que había un varón llamado Ananías. Él oraba, oraba, ayunaba, buscaba al Señor. Y el Señor le habló en visión: Ananías, heme aquí. Bueno, entra en Damasco y en la calle derecha busca a uno que se llama Saulo de Tarso. Y dijo: ¿qué? ¿A quién, Señor? A Saulo de Tarso. Señor, pero tú sabes cuántos males ha hecho tu santo. Andá porque está orando. ¿Pero qué será que está orando? Andá que le está orando. Andá, ve porque instrumento escogido me es este. Yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios puede transformar de un perseguidor en un gran instrumento en su obra. Gloria al nombre de Jesús. Quizá tú nunca pensaste en servir a Dios, pero yo creo en el poder de Dios que transformó a Saulo de Tarso en un apóstol. Puede transformar tu vida. Transforma al borracho en un predicador. Transforma en un enfermo moribundo, lo transforma en un evangelista que ora por los enfermos y se sanan. Gloria al nombre de Jesús. A una persona que es maldiciente lo transforma en un predicador de las buenas nuevas del reino. Yo creo en ese Jesús que está aquí en esta noche, en este lugar. Puede decir amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que distinguir. Uno es esto. Es cuando alguien es un blasfemo, un perseguidor, un calumniador. Hasta puede llegar a ser un asesino de los hermanos. Pero todo esto, cuando este es el tiempo. Antes, no conocía al Señor. Estaba en ignorancia de la palabra y en incredulidad. Tenemos que distinguirlo de esto segundo, que es un hijo pródigo. El hijo pródigo no es uno que no conoce, sino es alguien que ya conoce y un día abandona la casa del Padre. No niega al Padre, no niega la casa, no niega la paternidad, pero trata de disfrutar la vida lejos de su Padre. Y tenemos que distinguirlo de un tercero que es un apóstata. Un apóstata no es un hijo pródigo. Un apóstata no es un hijo pródigo. Un apóstata no reconoce a Dios por Padre. Un apóstata es el que niega la fe. El que pierde la fe, el que naufraga en la fe, que no cree más en nada. Aunque ha hablado en lengua, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ha recibido las bendiciones del Señor, pero un día permite que Satanás llene su corazón y entra en un estado de incredulidad que nunca más recibe fe para ser salvo. Pero que Dios guarde que nadie vaya a entrar en la apostasía, sino, aunque sea un hijo pródigo, anda por allí, pero él sabe que el remedio está en volver a la casa de su padre. Sabe que anda mal, pero sabe que tiene que volver. ¿Puede decir amén? Ese es el hijo pródigo,
que a veces anda 1 año, 2, se casa, parece que anda todo bien, se olvida de Dios, de iglesia, de pastor, de todo, pero en un momento empiezan los problemas y allá en el chiquero se acuerda, en la casa de mi padre, cuánta bendición hay, y yo estoy mendigando paz, lleno de este barro podrido del chiquero. Pero que sabe dónde está el remedio, me tengo que levantar y tengo que ir a la casa de mi padre. El apóstata nunca más va a volver a tener ese gozo, esa comunión, ni va a recibir nunca el abrazo del Padre. Pero que Dios guarde a los hermanos, el Señor me guarde a mí, a todos, nunca vaya a entrar este espíritu de apostasía. Porque dice la Biblia que el tiempo del fin es un tiempo terrible, que no vendrá sin que antes venga la apostasía, que si tantos malos ejemplos, tantos creyentes vanagloriosos que se olvidan de dónde los sacó el Señor, aun siervos que maltratan y golpean, porque dice la Biblia que en el tiempo del fin, aquel mal siervo que empieza a golpear a su consiervo pensando que el Señor se tarda en venir. No estamos para golpear a los hermanos, no estamos para perseguir a la iglesia, estamos para amarle, para curar las heridas, echarles el aceite y traerlo a los pies de Jesucristo el Señor. Gloria al nombre bendito de Jesús. Por eso debemos distinguir. Hebreos capítulo 6 no fue un apóstata, sino en incredulidad antes de conocer al Señor. Era un perseguidor, pero cuando Cristo lo tomó en sus manos, gloria a Dios, produjo un cambio para siempre. Amén. Hebreos 6:4, ¿qué dice la Escritura? Hebreos 6:4, lo anotamos aquí al ladito de apóstata. Hebreos 6:4. Es imposible, no que es posible, es imposible que los que una vez fueron iluminados, y decir que la palabra de Dios le hizo ver la condición de su alma, sus pecados, que gustaron del don celestial, el don de la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, quiere decir que aún experimentaron la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, gustaron la buena palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Está gustando usted o no está gustando la buena palabra de Dios? Amén. ¿Les gusta la palabra de Dios, los estudios bíblicos? Que a veces cuando la palabra de Dios nos habla, parece que a veces no gusta tanto. Es más lindo cuando hablan solamente de sanidad y de prosperidad. Pero qué lindo cuando la palabra de Dios nos habla y nos corrige. Amén. Gloria a Dios. Día martes y día miércoles. Tuve 3 horas el martes y 3 horas el miércoles, 6 horas en el seminario hablando de la santidad, lo que hace la obra del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo, y algunos medios que Dios usa, la palabra también, y la palabra tiene un símbolo, el agua, Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando uno le habla al Señor a través de su palabra, nos va limpiando y nos vamos limpiando de nuestra falta. Pero dije que hay algunos chicos en la iglesia que son como los niños en la casa. Algunos niños espirituales son como los chicos en la casa. No quiere que la mamá le lave la oreja, no quiere que le pica el jabón y llora y no quiere que lo lave, y menos que lo bañe, ¿no? Bueno, pero la mamá sabe que es necesario, ¿no? Y lo hace. Y a veces hay niños espirituales que le gusta tortita de manteca y saltito, pero no quiere cuando viene la palabra y el agua y limpia, parece que no le gusta, pero qué lindo, hermano, cuando quedan limpitos con olor a perfume los chicos, amén. Gloria a Dios. Alabe al Señor, sonríe que Jesús te ama. Gloria a Dios. Pero a veces, como dice aquí, gustaron la buena palabra, saben que es verdad, pero les cuesta seguirse congregando, les cuesta aceptar a Dios y los poderes del siglo venidero, porque el poder que tenemos nosotros no es un poder solamente por un momento. Este poder nos va a llevar en el futuro a la misma presencia del Señor, amén. Gloria a Dios, que es imposible que los que fueron iluminados participaron de la presencia del Espíritu, la buena palabra, el poder ahora, presente y futuro, y recayeron, que si volvieron a caer de la gracia de Dios,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, ¿no? Pero en cuanto a vosotros, dice, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Estas cosas las estamos hablando para que el temor del Señor esté siempre presente en nuestra vida. Porque el Espíritu de Dios le habla. Tenemos un ejemplo cómo Dios le hablaba y lo seguía usando a Sansón. Y le hablaba hasta que llega ese versículo tan tremendo que he dicho muchas veces que para mí es uno de los versículos que me causa más tristeza, me conmueve cada vez que lo leo. Cuando Sansón, después de obstinadamente rebelarse contra el consejo y la palabra, no tenía que tomar a mujer extranjera y se casa con una mujer extranjera. Se divorcia, hace los problemas que vinieron, usa la autoridad espiritual para venganza personal, persiste, anda con una mujer ramera, con otra, y el Espíritu de Dios vuelve a caer sobre él, aunque andaba en pecado. Sin embargo, Dios todavía lo sigue usando, y parece que esto es lo que nos cuesta aceptar, que una persona puede pecar, puede equivocarse, y Dios puede seguirlo usando un tiempo, y si esa persona no recapacita, después viene el verdadero problema. Cuando él pensó que iba a salir como las otras veces, mentira tras mentira, engaño tras engaño, burlándose de Dios, de su palabra, de sus padres, hasta que un día, dice la Escritura, que él pensó que iba a salir, pero no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. ¡Qué tragedia tremenda! Cuando una persona, un cantor, un predicador, un maestro de escuela dominical, algún miembro de la iglesia, peca una vez, peca dos, parece que en el culto nadie profetizó que estaba en pecado, nadie habló, parece que nadie se dio cuenta, y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve una y otra vez, hasta que un día de allá arriba, no es el pastor en una reunión administrativa, no son los ancianos, de allá arriba se cortan los cables. Y eso no lo puede remediar el hombre. No lo va a remediar aunque nosotros digamos, hermano, desde hoy lo recibimos en comunión. No lo va a remediar porque eso viene de allá arriba. Por eso dice la Escritura, temamos, vivamos en el temor del Señor, porque es imposible. No puede negar al Espíritu Santo, negar la gracia de Dios, negar la palabra, andar revolcándose en el mundo y un día, hoy no, me vengo a convertir de nuevo. No se va a poder. ¿Y qué va a hacer? Y me quiero bautizar de nuevo. No, Cristo no va a morir 2, 3 veces por usted. Murió una sola vez para siempre. Cometió un error, pídale perdón al Señor, pero agárrese fuerte de la cruz de Cristo. No juegue con los dones del Espíritu, no juegue con el Señor, no juegue con la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre del Señor. Leemos capítulo 10, verso 26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues ama ya soquia. Conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria al nombre de Jesús. Santo el nombre del Señor. Sentimos que el Señor está hablando poderosamente a nuestra vida. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Esta era la lucha que tenía que enfrentar Timoteo. Luchar contra aquellos que se habían apartado de la verdadera fe y habían creado su propia doctrina, que no era otra cosa que doctrina de demonios. Pero sin alejarnos todavía, quiero leer 2 versículos más y luego continuamos entonces. Leemos 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, 2 de Pedro, otra vez tenemos aquí, 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado, ¿cómo viene a ser? ¿Mejor o peor? ¿Qué dice la Escritura? Viene a ser peor que el primero. Porque mejor, dice la Escritura, le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dice la Escritura que si enredándose otra vez son vencidos, ¿qué pasa? Su postrer estado, ¿cómo viene a ser? ¿Mejor o peor? Peor. ¿Usted se acuerda de dónde lo sacó el Señor? ¿Nos acordamos de dónde nos sacó el Señor? ¿Se acuerda la esclavitud? ¿Se acuerda los demonios? ¿Se acuerda los vicios? ¿Se acuerda el estado en que vino al camino del Señor? ¿Qué espera al hombre y a la mujer si abandona el camino del Señor? Que Dios nos guarde, hermanos. Deje que los perros vuelvan a comer los que vomitan. Deje que el chancho se revuelque en el cieno del pecado, pero usted y yo hemos sido llamados para vivir en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Santo el nombre del Señor. Hebreos 12:25. Estamos sintiendo que el Espíritu de Dios está hablando a nuestra vida, hermano. Sé que no son versículos que va a arrancar muchos gritos de alabanza al Señor, pero gracias a Dios que hay hermanos que alaban a Dios cuando estamos hablando contra el pecado, contra la maldad, contra las injusticias. Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla. No se refiere a mí, al pastor, porque si no escaparon aquellos al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Puede decir amén? No desechemos al que nos está hablando en esta noche. Yo creo que podemos sentir que la presencia del Señor nos está hablando. Está conmoviendo nuestro corazón. Los versículos nos hacen estremecer. Traen temor de Dios en nuestra vida. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Romanos 11:25. Creo que los versículos son tan claros que casi el comentario, obviamos el comentario de tan claro que habla la palabra de Dios. Romanos 11:25.
Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Puede decir amén? Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Esto es la ley de la unidad a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, que es la rica savia, el rico olivo, si la raíz es santa, ¿cómo seremos nosotros que somos las ramas? ¿Cómo seremos? Santo. No puede decir estoy unido a Cristo y está viviendo como en la carne, ¿no? Verso 17. Si algunas ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. ¿Será que podremos jactarnos de algo, hermano? De lo que somos ministerialmente, alguna función, alguna vocación. Si no somos nosotros el que estamos sosteniendo al tronco, no estamos sosteniendo a la raíz. Gloria a Dios. Hay quienes sostienen y creen que si no están ellos, la obra de Dios se vendría abajo. Pero la obra de Dios, gloria a Dios, nació en la eternidad, en el corazón de Dios. Fue hecha carne, gloria a Dios, hace 2000 años. Y aunque yo ni existía, pero la obra de Dios a través de 2000 años, en medio de persecuciones, apostasía, inquisiciones, persecuciones de gobernantes, la obra de Dios sigue adelante, y el último intento lo hará el anticristo, pero seguirá adelante en el nombre del Señor, y el Señor instalará su reino. ¿Puede decir amén? Así que no soy yo el que sustenta la obra, es la obra de Dios la que me sustenta a mí. Amén. Me dirás, bueno, pero por su incredulidad fueron desgajadas. Pero ¿qué dice? Tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, que si no te vuelvas soberbio, si no, teme. ¿Por qué? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco nos va a perdonar a nosotros, hermanos. A veces creemos que somos mejores que el pueblo de Israel y que no hay problema, no importa cómo ande, total, de alguna manera Dios se la va a ingeniar para meterte en el cielo. No, mire este versículo de la severidad. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la verdad contigo si permaneces en bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué le parece? Tremenda la palabra de Dios, ¿no? Nos habla demasiado fuerte, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Quiere dejar o seguimos unos versículos más, hermano? Gloria a Dios. Yo quiero seguir 2 o 3 versículos más. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso debemos distinguir de lo que es un apóstata a lo que es en realidad un hijo pródigo y a lo que es un blasfemo cuando está todavía en ignorancia e incredulidad. Pero la gracia del Señor, ¿qué dice el verso 14? ¿Cómo fue la gracia del Señor? ¿Fue más chica o más grande que los pecados de Saulo de Tarso? ¿Cómo fue la gracia? Más abundante. Amén. ¿Algún hermano puede leer Romanos capítulo 5, verso 20? Amén. Romanos 5, 20, ¿qué dice allí? Que cuando abundó el pecado, ¿qué pasó con la gracia? ¿Se achicó? ¿Cómo fue la gracia? Cuando abundó el pecado, la gracia de Dios fue más abundante todavía. Por eso nunca el pecado llegará a ser más grande que la gracia de Dios. La gracia de Dios es poderosa para perdonar. No importa el pecado que tú hayas cometido. Y con más razón cuando estabas en ignorancia e incredulidad. Ni permitas que el diablo te acuse. Otra vez quiero reafirmar esto.
porque estamos en un tiempo cuando algunos apostatarán de la fe, naufragarán. El diablo le querrá hacer creer y hacer dudar de la salvación, viendo esto, viendo aquello, pero mírelo al Señor Jesucristo y no va a perder la fe. Mire al autor y consumador de la fe, a Jesucristo el Señor, porque el diablo le va a querer hacer por allí creer que quién sabe lo que usted hizo, Dios no lo perdonaría. El diablo quiere que usted se sienta un miserable en la presencia de Dios, que Dios no lo tiene en cuenta. Crímenes, abortos, peleas, blasfemias, tantas cosas, homosexualidades, perversiones, para que tú te llenes con un corazón medio endurecido, que, bueno, quién sabe, al pastor lo usará porque a lo mejor nunca hizo alguna cosa muy grave y a mí nunca me va a poder usar. Dios usó a Saulo de Tarso y te va a poder usar a ti también. Gloria al nombre de Jesús. Aunque haya sido una ramera, Dios usó a Rahab la ramera para salvar a los espías. Y después la usó de tal manera que aún está contada en la genealogía de Jesucristo, está contada ella, porque al final se entregó y se convirtió en el pueblo de Dios también. Alabe al Señor. Gloria al nombre del Señor. No importa lo que haya sido, lo que importa es lo que eres ahora, que estás agarrado de Jesucristo, el Señor. No dejes que el diablo vaya a hacer entrar algún espíritu de apostasía y de incredulidad para que te vuelvas atrás, porque el verso 15 dice, él habló de la gracia, habló de la misericordia, y dice palabra fiel y digna de ser recibida por todo. No rechaces esta palabra, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores. A ti también el Señor te quiere salvar, amigo, que está escuchando por primera vez este mensaje. Para ti también, no rechaces esta palabra, porque es fiel y es digna. Si estudiaste religiones y de Confucio y de Buda, escuchaste a lo mejor los filósofos griegos y tantas cosas y teorías de la relatividad y tantas cosas, pero ¿por qué no aceptas esta palabra, que es la palabra fiel, inconmovible? Es la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Porque los que escribieron esos libros hoy no están, porque el hombre es como la flor del campo, como la hierba que hoy nace y pereció y nadie se acuerda más de su lugar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Y el apóstol dice, vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se coloca como el más miserable de los pecadores, pero fui recibido a misericordia para que el Señor mostrase, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por eso en el verso 17 dice, bueno, después de todo lo que dije, ¿a quién le vamos a dar la gloria, la alabanza? A la iglesia, a los hermanos que oraron por mí, ¿a quién le vamos a dar la gloria? La gloria se la voy a dar al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ella la buena milicia. No estás sirviendo al Señor porque sí nomás. Hubo un llamamiento. Hubo hermanos que te tomaron en cuenta, porque los siervos de Dios lo tomaron a Timoteo y lo hicieron que lo acompañe en su viaje misionero. Porque consideraron, no era que no sabían a quién llevar, y bueno, vamos a llevar a alguno para que nos acompañe, así no nos sentimos solos. No. El apóstol Pablo hasta contendió con Bernabé, porque no quería llevar turistas, quería llevar siervos. Y cuando Juan Marcos se achicó en aquel primer viaje, no lo quiso llevar más, no dijo que iba a llevar hombres de coraje, pero Bernabé tuvo paciencia y al final los dos se salvaron en el nombre del Señor, amén. Pero Pablo no quería llevar a cualquiera y él llevó a Timoteo. Y aquí lo encontramos, Timoteo, te encargo esto porque hubo profecías en cuanto a ti. Y en el 4:14, 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando leo este pasaje me acuerdo que era un jovencito en la iglesia, estaba ocupado en la música, cuando el Señor ya había puesto llamamiento en mi corazón. Porque yo creo que Dios, antes de hablarle a otro, primero te va a hablar a ti. Las profecías confirmarán el llamamiento de lo que el Señor ha puesto en tu vida y en tu corazón. ¿Puedes decir amén? Gloria a Dios. No te muevas porque si nomás hay que moverse en la voluntad de Dios. Yo recuerdo era jovencito y había hermanos que empezaron a profetizar. Iba a un culto por aquí donde no me conocía nadie, por ahí venía algún hermano hablando en lenguas y me hablaba que el Señor me iba a usar. Yo sabía que me iba a usar, pero veía mis debilidades y flaquezas. Por otro lado, parece que el diablo se reía. ¿Viste lo que te profetizó? ¿Pero qué te va a usar? Yo veía mi flaqueza, mis debilidades, y pensaba que nunca el Señor podía llegar a hacerlo porque todavía no tenía la experiencia de saber lo que es capaz de Dios hacer con una persona, ¿no? Iba a otro culto por allá, otra profecía. Yo he contado aquí cuando un día cayó el Espíritu Santo y vino hermano Florial Gaeta hablando en lengua. Y dijo, hermano Hugo, lo vi en una visión, predicando en la radio, en la televisión. Hacía poquito había salido en la televisión. Nadie casi tenía televisión, si no se podía comprar. Solamente los ricos en la capital tenían. Y él habló eso y yo me reí. Pobre hermano, me quiere tanto que me profetiza bien, decía yo, ¿no? Pero cuando Dios tiene un plan con alguien, de repente no te olvides. Por allá hay una profecía que Dios te va a usar. Por allá hay otra que Dios te va a usar. Por ahí vas a ir a otro lado, tengo un plan con tu vida. Otro día estás por guardar la Biblia en el ropero e irte a trabajar y hacer plata y olvidarte. Y ese día que lo decidiste viene alguien, siervo mío, lo que estás pensando, no es mío, yo tengo otros planes con tu vida. Gloria, gloria, gloria a Dios. Alaba al Señor, no te olvides de esto, que no estás en el ministerio por casualidad. El Espíritu Santo usó profetas, usó revelaciones para decirte que te iba a usar. Yo no sé cuántos en esta noche no tienen vergüenza de decir que Dios lo ha llamado. Yo no tengo vergüenza de decir que Dios me ha llamado porque sé que no lo merecía. Dios tuvo misericordia de mí. Gloria a Dios. Porque me tuvo por fiel, porque yo no era fiel, pero Dios tuvo misericordia. Un día me llamó a este camino, hizo una obra en mi vida, la va a hacer contigo también. ¿Cuántos de ustedes, algún siervo, alguna sierva de Dios le habló en profecía de que Dios lo iba a usar? Se anima a levantar su mano en nombre del Señor, no tenga vergüenza de hacerlo. Estamos en la casa de Dios. Hermanos obreros que el Señor los ha llamado, hermanos ancianos, evangelistas. ¿Cuántos el Señor les ha hablado que los iba a usar? Tenga su mano levantada en nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Para ustedes esta palabra, no descuides ese don. Te fue dado mediante profecía, ocúpate en eso, ocúpate en eso, ocúpate en eso, ocúpate en eso, porque estás ocupado en muchas cosas y Dios no puede cumplir ese propósito que te habló, que te va a usar y que te va a hacer esto y va a hacer lo otro. Ocúpate en eso, no te ocupes de lo que hacen los hermanos, de lo que hace el anciano, el pastor, el coro. Ocúpate en eso, lo que Dios te habló que te va a usar. Ocúpate en eso. Si te ocupas, gloria, gloria a Dios. Eso te encargo, lo que te fue dicho mediante profecía. Milita, milita, milita.
Sé un buen soldado, no busque galones. No, Dios no te llamó para ser general. A mí no me llamó para ser capitán. Me llamó para ser un soldado que pelea la buena batalla de la fe. Gloria al nombre de Jesús. No hay galones en mis hombros, pero hay un deseo de pelear la buena batalla. Aleluya, hasta que el día que el Señor nos diga, se terminó la batalla. Entren en este reino de paz, en este reino de gozo, hasta que el día que el Señor venga, pelea esa buena batalla. Uno pelea contra la miseria, otro pelea con la enfermedad, otro pelea con la lucha, otro con la persecución, pero no dejes de pelear hasta que el día que el Señor te llame a su santa y bendita presencia. Gloria al nombre de Jesús. No descuides ese don, no descuides. Ten cuidado de ti mismo. Tampoco te envanezcas porque Dios te habló por profecía. No te descuides, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No te vayas a envanecer. No podemos envanecernos ni siquiera porque Dios nos ha hablado en profecías. Pero milita en la buena fe, mantente. Verso 19, dos cosas que hay que mantener. Que hay que mantener: la fe y la buena conciencia. Desechando algunas de estas cosas, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron. ¿Por qué naufragaron? Dejaron de escuchar esa voz que le dijo para qué los quería usar. Verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Qué hicieron Himeneo y Alejandro? El verso 6 lo dice, 1:6. Desviándolese algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Querían dirigir la embarcación, pero se fueron a pique. Naufragaron. Usted sabe lo que es un naufragio, es la pérdida de la embarcación. Cuando uno pierde la fe, naufraga. Cuando los discípulos, como dice en Mateo capítulo 14, es que se levantó una gran tormenta, el viento era contrario, ya la nave se hundía, estaban a punto de naufragar. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué estaban a punto de naufragar? Porque tenían poca fe, hombres de poca fe. Aquel Himeneo y Alejandro perdieron la fe. Y al perder la fe naufragaron. Y cuando náufrago, la embarcación se va a pique. Por eso la Biblia habla mucho del naufragio. Pero cuando está Jesús en el barco es el único que... Dice que en los cuales son Himeneo y Alejandro, queriendo ser doctores, como dijera hermano Romarino, una cosa que uno quiera ser doctor y otra cosa es que sea doctor. Yo puedo decir que quiero ser doctor, queriendo ser doctor, y me mando la parte y me pongo a operar a una persona y la voy a matar porque no soy doctor. Y algunos queriendo ser doctor están produciendo mucha muerte espiritual porque hacen cosas que no tienen que hacer. Queriendo ser maestro y no teniendo capacidad enseñan mal. Por eso es necesario, gloria a Dios, no es lo que nosotros queremos, sino aquellas cosas que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón, fueron confirmadas por profecía, con imposición de manos del presbiterio. Ten paciencia, espéralo. No es lo que yo quiero ser. Diácono, pastor, evangelista, maestro, apóstol. Ahora está de moda, todo el mundo se aparta de apóstol, hermano. Todos los pastores más o menos ya no se hacen llamar más pastores. Ahora todo el mundo quiere ser el otro de apóstol. Yo también me hago apartar de apóstol. ¿Qué le parece? No nos hagamos soberbios. Los dones son una cosa. Y los dones son perfectos. Los hombres son imperfectos. Era un hermano estando en el Chaco, un hermano que tenía sus problemas. Bueno, vino a pedir oración y oramos ahí. Era un hermano que siempre profetizaba. Y el Señor en ese momento lo renovó. En ese momento lo renovó y dio un mensaje en profecía. Y bueno, algunos se gozaron porque el Señor lo renovó. Otros dijeron, ¿cómo puede ser, hermano? Este hermano que tanto tiempo anduvo medio mal,
y recién, ya profetizó de nuevo. Dije, bueno, hermano, necesita el respaldo del testimonio para que el ministerio no sea vituperado. Pero el don que tenía no pecó ni va a pecar jamás, porque son los dones del Espíritu. Están en estado de perfección, son las personas que son imperfectas. Y espero que la iglesia llegue a la madurez para que no se escandalice de repente viendo a un hermano ejercitando un don, porque los dones son perfectos, son de Dios, son del Espíritu. Las personas son imperfectas. Y el Señor va a pedir cuenta a aquellos que con sus imperfecciones están haciendo que la investidura ministerial sea manchada. Porque debe andar su conducta de acuerdo también al don que está ejercitando para que la palabra no sea vituperada. Porque si usted habla en lengua y después en su casa dice mala palabra, ¿qué pasa? Ese don de lengua que tiene es vituperado. No piensan que es el don de parte del Espíritu, no. Piensa, ¿cómo puede ser? Si usted profetiza, va a decir, ¿cómo esta hermana profetizaba y dijo tantas malas palabras? ¿Cómo este pastor decía, hablaba de la santidad y hablaba en lengua y esto y lo otro y ejercía un ministerio y se mandó tal metida de pata como decimos? Los dones son perfectos, las personas son imperfectas, pero Dios no quiere que esa investidura que nos ha dado pase como los ángeles que pecaron, no guardaron su dignidad, que quiere decir la investidura. Dios los arrojó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio del gran día. Por eso es necesario, gloria al nombre del Señor, que andemos bien en comunión con el Señor, porque Himeneo y Alejandro entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Segunda Timoteo 2:17. Con estos dos versículos ya estamos finalizando. Segunda de Timoteo 2:17. Hablando de las palabras profanas, su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Capítulo 4 de Segunda Timoteo, versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahí tiene cuál era la blasfemia que estaban haciendo. Se estaban oponiendo a las enseñanzas de Pablo. Y lo que hablaba Pablo no era cosa suya, era palabra de Dios, ¿no? Dijo Alejandro el calderero, muchos males me ha dado. Por eso la nave se fue a pique. Porque parece que el calderero, usted sabe quién es el calderero, ¿no? El que atiende las calderas, especialmente en aquel tiempo no había máquinas a vapor, ¿no? Pero los barcos llegaron a moverse con caldera con el tiempo, ¿no? Pero ya había en aquel tiempo, aunque sea en forma rudimentaria y primitiva, el modo de calentar agua así, producir presión. A Alejandro el calderero parece que le gustaba meter leña al fuego y siempre hay algún Alejandro el calderero. Alejandro el calderero murió, pero el espíritu que andaba en él todavía anda, ¿no? Le gusta meter leña y que reviente. Con esto que voy a decir lo voy a hacer reventar. Le mete leña. Si revienta la caldera, la embarcación se va a pique, ¿no? Y es lo que hizo Alejandro el calderero. Pero él dijo, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay muy pocas veces en la Biblia que llegaron a tal estado de rebeldía que el apóstol los tuvo que entregar a Satanás. Estos dos por chismosos, porque hicieron tanto daño a la obra de Dios que él dijo, se entregaron a vana palabrería porque no edificaba y los entregué a Satanás para que aprendan. El otro caso lo tenemos en el libro de Corintios, capítulo 5, cuando dice la Sagrada Escritura un caso de inmoralidad. De cierto se oye, la inmoralidad era tan grande y los corintios estaban diciendo, qué culto que tenemos, cómo hablamos en lengua, cómo están los dones del Espíritu. Pablo dice, los felicito, pero, capítulo 5, se oye que hay fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ¿no? Y se reúnanse en el nombre del Señor. Verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor. Amén. Encontramos pocos casos que el apóstol le entregó a algunas personas a Satanás para destrucción de la carne. Pero tenemos que entender que no habla de la carne física. No es como dijo, yo creo que una vez comenté que un hermano enseñando sobre este versículo, un hermano de poco conocimiento, dijo, bueno, la carne, dijo, para destrucción de la carne, que a lo mejor sale del culto y lo agarra algún coche, dijo, lo hace bolsa. No es eso. No se refiere a eso, ¿no? Es una interpretación muy de niños. Romanos 6:6 nos da la clave, ¿qué es la destrucción de la carne? Porque cuando la Biblia habla de la carne, habla de las obras de la carne y presenta lo que es la carne y lo que es el espíritu. Cuando habla de carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, se refiere al estado pecaminoso del hombre, no se refiere al pedazo de carne. Jesús dijo, toquen, tengo carne, tengo hueso, dijo Jesús, ¿no? Pero estaba glorificado. Ahora miramos, Romanos 6:6, cuando el Señor habla de la carne, está hablando del cuerpo de pecado, del viejo hombre en realidad se refiere cuando habla de las obras de la carne. Romanos 6:6, sabiendo esto, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿no? En realidad lo que estaba diciendo el apóstol era que este muchacho se crió en la iglesia, pero nunca tuvo un encuentro con el Señor. Por eso todavía no ha muerto al viejo hombre. Las obras de la carne están vivas y las obras de la carne tienen que ser destruidas. Por eso dijo, lo entregué a Satanás, porque dentro de la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia es otra. Así que no le quedó otro remedio al apóstol. Bueno, allí Satanás lo va a zarandear y va a hacer con él tantas cosas y encuentra que la disciplina, aunque a nosotros nos parece que se le fue la mano al apóstol, qué bárbaro, por ahí algún día de esto, ¿qué le parece si el hermano Hugo dice, hermano, desde hoy el hermano, la hermana fulana de tal, la vamos a entregar a Satanás para que aprenda a no hablar mal de la iglesia y no difamar? ¿Qué le parece? Me parece que se arma una fiera, ¿no? Pero dijo el apóstol, están viviendo en la carne, no han conocido a Dios. Así que dijo, ahí en la zaranda van a aprender, y la disciplina bien aplicada dio buenos resultados. Porque lo encontramos luego más adelante que este hombre, en la segunda Corintios, encontramos que esa zaranda de Satanás lo llevó a buscar a Dios y arrepentido vino, pidió perdón y él mismo dice, restáurenlo, porque ahora sí es nuestro hermano en Cristo. Ha reconocido que lo que estaba haciendo no era agradable ante los ojos del Señor. Amén. Por eso dice la Escritura, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a inclinar nuestra cabeza y dejamos este comentario en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si el Señor permite, en la próxima reunión comentaremos el capítulo 2, que es interesantísimo. Le animamos a los hermanos a no faltar el próximo estudio bíblico para estar en la presencia de Dios. Inclinamos nuestras cabezas para orar. Mientras estamos para orar al Señor, quizás de repente hay algún amigo que nos está visitando y pensó que vos nunca vas a llegar a ser un hijo de Dios, o las faltas tuyas nunca Dios te la va a perdonar. Quiero decirte que cuando abundó el pecado, la gracia de Dios fue mucho más abundante. Y es tan abundante que todavía después de 2000 años, esa gracia sigue fluyendo para que tú en esta noche recibas esa bendición del Señor. Si de repente hay hermanos que han flaqueado, se han debilitado en la fe, y ha habido profecía, Dios le ha hablado que lo va a usar, y sabe que Dios tiene planes con su vida, y no están ocupados en esos planes, están ocupados en sus propios planes, sus propios designios. Piensa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Acuérdate de lo que Dios te ha hablado y ocúpate en ello. Ocúpate en ello. Si Dios te habló, ocúpate en ello. Buscar palabra, buscar mensaje, buscarlo en oración, buscarlo en ayuno, buscarlo en ruego, en consagración, hasta que el propósito de Dios pueda ser cumplido en nuestra vida. Voy a rogar a los hermanos obreros estar aquí en el frente, aquellos hermanos que el Señor le ha hablado en esta noche de una manera especial y desean estar aquí en el frente para recibir una oración. Hermano, yo no quiero naufragar en la fe, yo quiero ser, gloria a Dios, en el día de la venida del Señor. Yo quiero ir contento
al encuentro con Jesús. Queremos orar en el nombre del Señor. Si algunos que el diablo le estaba haciendo dudar, Dios le ha traído en esta noche. Si algún hijo pródigo ha fallado, queremos orar en el nombre de Jesús. Venga, amigo, amiga, hermana, hermano, venga a los pies del Señor. Vamos a orar al Señor. No es vergüenza buscar a Dios. Si siente que tu vida, tu ministerio está a punto de naufragar, clama como Pedro. Grítale bien fuerte: Jesús, sálvame, maestro, que perecemos. No sigas remando contra la corriente. Dice que los discípulos remaron con fatiga hasta que no pudieron más. Te faltan la fuerza. Ven a los pies del Señor para que puedas decir como el apóstol: doy gracias a Dios que me fortaleció. Necesita fortaleza para seguir luchando en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Queremos orar a Dios. Dale oportunidad a la mano del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Nuestro hermano Andresito nos está dirigiendo en oración. Mientras nuestro hermano diácono está orando, los siervos de Dios estarán imponiendo sus manos. Ocúpate ese don de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Santo el nombre del Señor. Ocúpate de eso. Gloria a Dios. Me quedó sonando esa palabra. Ocúpate en eso. Esas profecías que se hicieron en cuanto a ti. Pelea por esas profecías que te fueron dadas, para lo que Dios te iba a usar. No estés peleando por lo que hacen los demás, por esas profecías que recibiste que Dios te va a usar. Deja de mirar qué hacen los demás. Ocúpate en eso. Si te ocupas en eso, no de cualquier manera, no descuides, no te vayas a descuidar, porque hay un don en ti. Te fue dado mediante profecía. Ocúpate en eso. Permanece en eso. No salgas de ese plan. No salgas de ese plan. Ten cuidado. Ten cuidado. No te apures a moverte para acá y para allá. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si persistes en ello, no mires cómo aplican los demás la doctrina. No estés mirando a esta hermana, la otra hermana. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria al nombre de Jesús. Nuestro hermano está clamando al Señor. Los siervos de Dios están imponiendo sus manos. Rey de la gloria, alabanza al que vive en esta noche. Padre de misericordia, entramos en tu presencia en esta noche, Señor, dándote gracia, dándote gloria y honra, Padre amado, para que tú hagas una obra, Señor, con tu pueblo en esta noche. Tú sabes la necesidad, Señor, de cada hermano y de cada hermana, Padre celestial, porque de ti no se escapa nada, Señor. Y en esta noche estamos ante tu presencia, Dios mío, para que tú manifiestes tu gracia, tu amor, tu gran misericordia, Señor, y para que tú hagas grandes obras, Padre celestial. Dios, estamos agradecidos al Señor, hermano, que el Señor nos ha hablado en esta noche, amén. Aunque hemos demorado un poquito, unos minutos, pero no hemos perdido el tiempo, lo hemos aprovechado en la presencia del Señor. Mientras usted va para su hogar, va a haber millares de jóvenes que están saliendo para los boliches en esta hora a malgastar su vida, algunos para contagiarse el SIDA, otros para terminar en la cárcel, otros en terapia intensiva y otros, quién sabe, en la eternidad. Pero de gracias a Dios que hemos aprovechado el tiempo en la presencia del Señor, no lo hemos malgastado. Amén. Mañana a las 9 de la mañana tenemos reunión de diáconos.